Okay. Shalom. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh. Shalom. Ba'ashem Yahabushai. Ba'ashem Akakodash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino. Y saludos a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo que son parte del electo. El Espíritu Santo me permitió a traer esta lección. Y como pueden mirar el título, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasia. Y este versículo o ese dicho lo agarré de aquí, de 2 Tesalonicenses 2 y 3. Ok, y esta lección fue inspirada por un hermano que tenía la pregunta de qué quería decir o qué significa la apostasia. Sin gastar más tiempo, vamos a ir directamente a la lección. Ojalá sea edificante para ustedes del electo. Este es 2 Tesalonicenses 2 y 3. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasia y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora vamos a examinar este versículo, empezando con entrar a la palabra apostasia en el griego. Ok, la palabra aquí es apostasea. Strong's G 646. Apostasia. Apostasia. Apostasía, ok, y significa una caída, una deserción, una apostasia. Ok, cuando dice la escritura, vamos a empezar aquí el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahabushai Mashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, y sabemos esto ahorita. Nomás mirando alrededor del mundo podemos mirar que el día del Señor seguramente está cerca. Ok, dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque ¿no vendrá qué? No vendrá la venida del Señor. Ok, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasia. No vendrá este gran día del Señor sin que antes venga una gran caída, una gran deserción, una apostasia. Ok, y esto aquí empezó cuando y después que los romanos destruyeron a Jerusalén en 70 AD, porque la mayoría de todo israelita viviendo en Israel tuvo que básicamente irse, abandonar el país, ok, porque estaban siendo perseguidos y destruidos por los romanos. Ok, y después cuando te mueves al futuro, ok, cuando nos conquistaron los autoproclamados blancos, nos robaron nuestra identidad, nos quitaron nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra historia, nos robaron todo y completamente caímos de ser los israelitas. Y vamos a agarrar preceptos en lo que acabo de decir. Ok, vamos a ir aquí a Oseas 1 y 8. Y dice, después que Gomer detestó a Lorúhama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Ok, y esto es lo que nos pasó a nosotros como nación. El Señor básicamente se divorció de nosotros. Ok, Él volteó su espalda a nosotros porque nosotros fuimos los que quebramos el pacto. Ok, porque todo el mundo quiere incluir
incluirse a él mismo, y estoy hablando de las otras naciones, las otras razas, a esta adopción o a esta misericordia que el Señor ha abierto hoy en estos últimos días a ellos mismos, cuando esta misericordia nomás ha sido abierto a los israelitas, man. Ok, porque para empezar, nosotros fuimos los únicos que nosotros somos los únicos que podemos pecar, porque somos los únicos bajo la ley. Siguiéndole aquí dice, sin embargo llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena de la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ¿ok? ¿Y a dónde se nos fue dicho esto? Esto se nos fue dicho aquí, empezando aquí en esta gran ciudad, este gran imperio llamado los Estados Unidos. Aquí se nos fue dicho a nosotros, que somos los llamados morenos, hispanos y indígenas, que no somos nadie, man. Esta es la tierra donde nuestra identidad fue robada. Nuestra cultura, nuestra historia fue robada. ¿Ok? Y en este lugar se nos fue dicho a nosotros que no somos la gente de Dios, man. ¿Ok? Porque como mencioné, en los tiempos de los romanos, nosotros sabíamos que éramos los israelitas. ¿Ok? Sabíamos quién éramos. Hasta no solo los israelitas viviendo en Israel, pero los tribus que vinieron aquí a las Américas, ellos sabían que ellos eran israelitas también. ¿Ok? Y hay mucha historia que comprueba eso. ¿Ok? Hay mucha, y hemos hecho video en estas cosas, man. Hasta cuando vinieron gentes como Torquemeda y ¿cuál es el otro? Se me olvidan los nombres. Cortés. Hay otro hombre que hace historia. Su nombre es James Adair. Ok, Santiago Adair. Estos diferentes personas que eran edomitas, algunos de ellos eran edomitas. Ellos vinieron a la conclusión de que la gente viviendo en las Américas eran de las tribus de Israel, porque todavía andábamos practicando las costumbres. Okay, todavía andábamos circuncisándonos, todavía andábamos poniéndole los flecos, todavía andábamos observando el sábado, observando la Pascua y muchas otras leyes y mandamientos que están en el libro. ¿Ok? Pero cuando vinieron los españoles, los portugueses, los ingleses, ellos completamente nos quitaron, nos borraron de historia, man. Y todo lo que sabemos es que éramos indios o éramos africanos y nomás éramos esclavos, man. Éramos salvajes. Y eso no es la verdad. Por eso dice aquí, así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son los hijos del poder viviente. ¿Ok? Porque aquí mismo, en este valle, ¿ok? Es donde el Señor nos ha levantado y nos regresó a nuestra memoria, ¿ok? Su nombre, su heredad, ¿ok? Y su gloria. Como dice aquí, ustedes, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son los hijos del poder viviente, man. Y eso es lo que le estamos diciendo a los llamados morenos, hispanos e indígenas, que ustedes son los hijos de Yahweh Ba'ashem Yahabusai. ¿Ok? Tu nombre es Israel, que significa en el hebreo Yashar Allah, que significa Él es el príncipe de Dios, man. ¿Ok? ¿Saben qué? Quiero agarrar esa escritura aquí, me vino a mi mente. Este es el libro de Baruch 2 y 31. Dice,
y sabré que yo soy, 30. Sabía que no me escucharían porque es un pueblo rígido. ¿Qué pueblo está hablando aquí? Está hablando de los israelitas. Es un pueblo terco, un pueblo de dura cabeza. ¿Ok? Dice, pero en la tierra de sus cautiverios se recordarán a ellos mismos. ¿Ya ves? Como dice en Oseas, donde se nos fue dicho que no somos nada, los hijos de Dios. ¿Ok? Será dicho que nosotros somos los hijos del Dios viviente. Y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Ok? Por medio de esta palabra, por medio de profecía. Porque esto entra al valle de los huesos secos. Y si el Espíritu permite, vamos a entrar a eso. Dice, sabía que no me escucharían porque es un pueblo rígido, pero en la tierra de sus cautiverios se recordarán a sí mismos, y sabrán que yo soy Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, su poder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se nos había olvidado, man. Fuimos robados. El Señor nos quitó nuestra heredad mediante nuestros enemigos. Pero el Señor dijo mediante las Escrituras, mediante profecía, que nos íbamos a recordar de nosotros mismos, diciendo, vamos a recordarnos que somos los israelitas. Vamos a recordarnos que Yahweh es nuestro Padre, Yahweh Shai es su Hijo. Dice, y sabrán que yo soy Yahweh Ba'ashem Yahawashi, su poder, porque les daré corazón y oídos para oír. ¿Ok? ¿Y qué dice la profecía de quién iba a recibir esta bendición? El electo. ¿Ok? Porque no toda la nación de Israel se va a despertar ahorita. Este es el libro de Romanos 11 y 7. Dice, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. ¿Ok? Y esto está hablando de la mayoría de la nación de Israel, que son ustedes morenos, hispanos e indígenas. No han encontrado lo que buscan, no han encontrado el favor, no han encontrado la verdad. Por eso es que mayoría de nuestra gente andan en las calles protestando, diciendo que vidas negras importan y que esto y lo otro, porque no tienen la paz, man, no tienen paz, no están libres. Porque ¿qué dice la Escritura? Que encontrarás la verdad y la verdad te hará libre. So, ¿qué te dice eso? La mayoría del pueblo de Israel todavía son esclavos a este mundo, man. Y no han encontrado la libertad que ofrece Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Dice, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Yahweh ha elegido. ¿Ya ves? So, estos elegidos iban a ser dados oídos para escuchar, ojos para mirar y una mente para entender, un corazón para entender. ¿Ok? Dice, pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las Escrituras, man. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el corazón fue endurecido? Que el Señor no les permitió entender. Son los que se van a levantar en estos últimos días de esa gran apostasia. Son los elegidos, es el electo. ¿Ok? Baruch 2 y 31 dice, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque les daré corazón y oídos para oír, y me alabarán en la tierra de su cautiverio. ¿Ok? ¿Cuáles son las tierras de nuestro cautiverio? Los Estados Unidos y todas las otras tierras donde nosotros vivimos, man. México, Centroamérica, Suramérica, Europa, África. ¿Ok? Todos estos países. El Medio Oriente. Todos estos son las tierras de nuestro cautiverio. Dice, y pensarán en mi nombre. ¿Ok? Día y noche, nosotros hermanos y las hermanas pensamos en el nombre Yahweh, Ba'ashem Yahawashi. Eso es parte de la profecía. Ay, no andamos aquí pensando en Cristo, pensando en Jesús. Y no, hasta casi me dio vasca decir Jesús.
Alright, y nosotros nomás decimos ese nombre para edificar, man. Pero siempre lo filtramos, te decimos el que el mundo ignorantemente llama a Jesús. Pero eso no es el nombre del Hijo. El nombre del Hijo es Yahawashi. Ok, la profecía dice, y me alabarán en la tierra de su cautiverio. ¿Cómo alabamos al Señor? Decimos, Kal halal, Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Toda alabanza. Eso es lo que quiere decir Kal halalyum. Kal halal. Halal quiere decir alaba. Y halal yam, con el yam en el fin, significa alabanzas. Es plural. ¿Ok? Punto siendo es que y me alabarán en la tierra de su cautiverio. ¿Ok? Desde América, como aquí hay un hermano de Bolivia, y shalom a ti, hermano. Yahweh Ba'ashem Yahawashi Barakatah. ¿Ok? Ese hermano alaba a Yahweh Ba'ashem Yahawashi en la tierra de su cautiverio. Bolivia. ¿Ok? Hay hermanos en Perú. Esos hermanos alaban a Yahweh Ba'ashem Yahawashi en la tierra de su cautiverio, que es Perú. ¿Ok? Hay hermanos en los Filipinos. Y ellos, hermanos y hermanas, ¿ok? Y ellos alaban a Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Y eso es la profecía. ¿Ok? Dice, me alabarán en tierra de su cautiverio y pensarán en mi nombre. Y regresen de su cuello rígido. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo es que estamos regresando? Se llama arrepentimiento, man. ¿Ok? Y eso es algo que practicamos día y noche. Arrepentimiento. Y eso es parte de nosotros enseñando que estamos regresando de nuestro cuello rígido, man. Dice, y de sus malas acciones, porque recordarán el camino de sus padres. ¿Por qué tenemos que recordarnos? Porque lo habíamos perdido. Lo olvidamos. ¿Ok? Llegó la apostasia, la gran caída. ¿Ok? Donde caímos de ser israelitas, de retener nuestra heredad y saber quién es nuestro Dios y su Hijo. Pero como dice aquí, porque recordarán el camino de sus padres que pecaron delante del Señor, y los traeré de nuevo a la tierra que prometí con un juramento a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y nosotros, hermanos, de los que somos llamados morenos hispanos indígenas, nosotros somos directos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y como dice aquí, los traeré de nuevo a la tierra que prometí con un juramento. El Señor juró a Abraham, Isaac y Jacob, y serán señores de ella. ¿Qué quiere decir eso? Eso te enseña que nadie más tiene parte con nosotros. Ninguna otra raza, ninguna otra gente que desciende de otros hombres, aparte de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? A ellos no les pertenece esta promesa. ¿Ok? Y esta es la profecía que se cumplió, que se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos después de la apostasia, man. ¿Ok? La apostasia con nosotros ya vino a un fin, porque estamos despiertos. Dice, y los aumentaré y no serán disminuidos, y haré un pacto eterno con ellos para ser su Dios. ¿Qué es ese pacto eterno? Hebreos 8. Vamos a ir ahí. Hebreos 8 y 8. Y este es el que la iglesia cristiana llama, o no la iglesia cristiana, pero las escrituras llaman el segundo pacto, que la iglesia cristiana clama que es para todo el mundo. Y eso no es cierto. ¿Ok? Hebreos 8 y 7 dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario emplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, ¿ok? Porque no hay defectos en la ley, no hay defectos en el pacto. Los defectados éramos nosotros, los sucios éramos nosotros, ¿ok?
Pero como dice aquí, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Ya ves? El pueblo de Israel representa a las tribus norteñas. El pueblo de Judá representa al reino sureño. Judá, Benjamín, Leví. ¿Ok? So, como dice aquí, dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. ¿Ok? Y cuando el Señor nos dio la espalda, eso fue cuando pasó la gran apostasia, man. Que menciona aquí en 2 Tesalonicenses 2 y 3. ¿Ok? So dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Ahí está. Ese es el segundo pacto. El segundo pacto se va a cumplir cuando el Señor nos dé esos nuevos cuerpos con la ley, mandamientos y estatutos escritas dentro de nuestro corazón, nuestros miembros. Y vamos a ser perfectos y vamos a ser inmortales por la razón que no podemos pecar. Y esto es lo que fue. Este es el segundo pacto, man, mencionado aquí en Baruch 2 y 35. Ok, como dice otra vez, Baruch 2 y 35. Y haré un pacto eterno con ellos para ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nunca más expulsaré a mi pueblo de Israel de la tierra que les he dado. Ok, porque el Señor expulsándolos, eso es lo que causó la apostasia, la gran caída. Ok, so vamos a agarrar un poquito más en la gran caída. Este es Jeremías 17 y 4. Dice, y perderás la heredad que yo te di. Y eso es exactamente lo que pasó. Los autoproclamados blancos nos conquistaron a nosotros, man. Como fue profetizado en la ley. Deuteronomio 28. Vamos a subir un poquito. Y voy a andar brincando por todos lados. Ojalá todo tenga sentido, pero como dice las escrituras, la forma que se lee la Biblia es precepto por precepto, línea por línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y así es como se descifran estos misterios, man. Claro, necesitas el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, un segundo. Este es Deuteronomio 28 y 48. Dice, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. ¿Cuáles son esos enemigos que vinieron? Los autoproclamados blancos. Ok, como mencioné en el principio, los romanos vinieron en contra de nosotros, destruyeron al templo y a Jerusalén y nunca más regresamos a Israel como nación. Ok, y esos fueron los principios de la apostasia, pero esa apostasia fue cumplida en este lado, cuando los autoproclamados blancos nos conquistaron esta vez y nos borraron nuestra memoria de quién éramos, man. Y nos llamaron negros, nos llamaron indios, nos llamaron latinos. ¿Ok? Dice, y servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed y andarás desnudo y carente de todo. Diciendo que vas a tener el deseo de todas cosas, man. Dice, el Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Desde un extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación lejana, que te caerá encima como un águila. Debe de decir águila, no debe de decir buitre. ¿Ok? Y esa nación que vino como esa águila fueron los autoproclamados blancos.
regresando a Roma y hasta aplicando ahorita. ¿Ok? Dice, es una nación que habla un idioma que tú no comprendes. La última vez que los romanos vinieron, y hablaban latín. ¿Ok? Esta vez hablaban inglés, portugués, francés. ¿Ok? Dice, un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Y eso es exactamente lo que pasó cuando vinieron estas gentes, man. Y pasó esta apostasia. Exterminaron a todo hombre, mujer y niño. ¿Ok? Dice, es todo en esa parte ahí. Regresando a Jeremías 17:4, dice, y perderás la heredad que yo te di. ¿Y qué es esa heredad? Las leyes, mandamientos, estatutos, las profecías, la sabiduría encontrada dentro del libro, de la Biblia. Eso es nuestra heredad. La Biblia es nuestra, man. Dice, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Son otras palabras, enojamos al Señor. Enojamos al Señor y el Señor envió a este diablo para castigarnos a nosotros como una nación entera. Y cuando este diablo vino, él básicamente nos causó que perdamos nuestra memoria de quién éramos, de que éramos los hebreos israelitas, man. ¿Ok? Y esa es esa gran apostasia. Regresando a Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasia. ¿Ok? Cuando buscas esta palabra por apostasia, en Google, dice, la apostasia en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Ok, eso no es correcto. Aquí está. Dice apostasia, el abandono o renuncia de una creencia religiosa o política. Y eso es exactamente lo que pasó con la nación de Israel. ¿Ok? Abandonó nuestra creencia religiosa y política. ¿Qué es qué? La Biblia. ¿Ok? ¿Por qué fue abandonado de estas maneras? Porque nuestros enemigos asistieron con arrancar estas maneras fuera de nuestras manos. ¿Ok? Regresando a Tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasia y se manifieste el hombre de pecado. ¿Y quién es este hombre de pecado? Los autoproclamados blancos, man. ¿Ok? Ellos son el diablo, el dragón, la serpiente antigua, Satanás. Y lo vamos a leer. Dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ok? Y esta es la única nación, ¿ok?, que ha levantado la rebelión más grande contra el Señor en toda historia, man. ¿Ok? Un segundo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y estos no son nadie más que los autoproclamados blancos, man. ¿Ok? Porque sobre todo el mundo, Él se ha puesto a Él mismo como el Padre, el Hijo, los ángeles, los profetas, los israelitas. Ellos son todos. Los autoproclamados blancos son todos en el mundo, menos quien verdaderamente son. Y ellos verdaderamente son los edomitas. ¿Ok? Como dice aquí,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y por esto en este mundo, en esta sociedad, este imperio, ¿qué es levantado? Lo que es levantado es una mentalidad anti-Mesías, una mentalidad anti-Dios, anti su Hijo. Por eso es que esta sociedad exaltan a homosexualismo, lesbianismo, ¿ok? Y todo tipo de suciedad, man. Democracia, capitalismo, ¿ok? Todo tipo de cosas, man. Está saliendo un montón de cosas de pedófilos. Este lugar, este imperio se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, man. Todo lo que es bueno. Ok, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y de qué estaba hablando Pablo aquí? Estaba hablando el misterio de la iniquidad eran los romanos, man. Pero eso dice que porque ya está en acción, ya estaba en efecto, ¿ok? El imperio edomita ya andaba reinando durante los tiempos de Pablo, bajo el nombre de los romanos, que el nombre romano originalmente viene de la gente de Jafet, que son la gente indígena o original de esas regiones de Europa, ok, Italia, y esas diferentes regiones, man. Partes de lo que hoy se conoce como Rusia. Esas eran las tierras de Jafet, pero fueron conquistadas por los edomitas. Y cuando conquistaron esos lugares, les robaron el nombre Roma y romano y se los pusieron en ellos mismos. ¿Ok? Y esta es la forma de los autoproclamados blancos. Así es como ellos hacen. ¿Ok? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es quién? El Señor. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, man. ¿Ok? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Y cuál es este inicuo? ¿Quién es el impío? Los llamados gringos, man. ¿Ok? Ellos son ese inicuo. Ellos son el impío, como dice las escrituras. ¿Ok? Vamos a agarrar eso nomás por edificación. Malaquías 1 y 4 dice, empezando en 1, dice, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Dice, un segundo. Dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras cómo nos has amado? Y esa es la mentalidad de los israelitas, de los ustedes llamados morenos, hispanos, indígenas. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde se nos fue dicho que no somos la gente del Señor. La mentalidad de nuestra gente es, ¿cómo es que el Señor nos ama a nosotros? Mira cómo vivimos. Estamos en los barrios, somos burlados, somos escoria. ¿En qué forma el Señor nos ama? ¿Ya ves? Y una forma que enseña que el Señor los ama a ustedes, israelitas, es que Él les envió los profetas. ¿Ok? Para darte una oportunidad de arrepentimiento. Y esa es una demostración de amor que Yahweh Basem Yahushai tiene por nuestra gente. ¿Ok? Dice, entonces el Señor contesta,
Yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Jacob somos nosotros, Esaú son los autoproclamados blancos. Y devasté su zona montañosa. ¿Ok? ¿Y cuál zona es esa? Hoy en día se llama Petra. En la Biblia se llama Monte Seir. ¿Ok? Y ahí es donde los llamados gringos vivían. En una región, en una zona montañosa. ¿Ok? Ellos son los originales hombres de cueva. Y verdaderamente se volvieron en hombres de cueva cuando el Señor les quitó su identidad, man. Les quitó su inteligencia, los transformó a bestias a estos gringos, man. Igualmente como hizo con Nabucodonosor. A Nabucodonosor le salieron grandes uñas de bestia. Ok, le salieron hasta plumas, man. Y eso es exactamente lo que le pasó a Esaú, Edom. So, como dice ahí, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. ¿Y cuándo fue esto? Esto pasó en los años 1400, cuando los edomitas empezaron una época en tiempo que se llama el Renacimiento. ¿Ok? El Renacimiento de Roma. ¿Ok? Y pueden mirar diferentes shows para confirmar esto, como los Borgias, los Medici. Estos diferentes diablos, man. Su meta era la reconstrucción del Imperio Romano. Y seguramente lo hicieron. Porque estamos viviendo en Roma otra vez, ahorita. Por eso es que la infraestructura de los edomitas es bien parecido a Roma. ¿Ok? Eso dice, los descendientes de Esaú Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde. Dice, ese es un buen punto del hermano Anazayar. Dice, hoy reflejan su deseo de vivir en cuevas con sus grandes edificios y departamentos. Sus rascacielos. Son nada más que barrancos, man. Cuevas. Y ese es el estilo de vida que todos vivimos ahora, man. Especialmente aquí en Babilonia, en América. Mayoría de nuestras vidas pasamos adentro de un edificio. De nuestra casa o trabajando en un edificio. ¿Ok? Estamos viviendo como esta gente de cueva, man, ahorita. Estos edomitas, estos autoproclamados blancos. Y son rojos. ¿Ok? Dice, no obstante el Señor de los ejércitos celestiales responde. Puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad, y su pueblo se llamará el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado, man. ¿Ok? Y como dice aquí, su país será conocido como tierra de perversidad. Y un sinónimo de eso es tierra de impiedad, de los impios. ¿Ok? Donde estos edomitas vivan y establezcan su territorio, ese es el territorio y la tierra de impiedad, de perversidad. ¿Ok? Y como dice aquí, y su pueblo será llamado el pueblo, ¿ya ves? Y eso es lo que es llamado los autoproclamados blancos, especialmente ahorita, mediante los profetas. Ellos son llamados el pueblo con quien Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, está siempre enojado. Como está escrito, el Señor está enojado con los inicuos todos los días. ¿Ok? Dice, cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel.
¿Ok? So este hombre es ese inicuo, este autoproclamado blanco. So regresando a 2 Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Ok? Y esto es lo que estamos mirando con nuestros propios ojos ahorita, porque el Señor nos levantó de ese valle de huesos secos, nos dio el entendimiento, el Espíritu Santo, para matar a este hombre, para matar a este imperio, con esta verdad, man, con este evangelio, con estas profecías. Y los que tienen ojos para mirar, pueden mirar, que es evidente de que mediante lo que andamos hablando, o lo que andamos hablando verdaderamente se anda cumpliendo, se anda manifestando. ¿Ok? Y eso es una demostración de poder, no de nuestra parte, de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés vino y le habló a Faraón y le dijo de varias cosas que iban a pasar a su imperio. Y después, ¿qué pasó? Se manifestaron, man. Mediante, no mediante el poder de Moisés, no mediante el poder de una cetro o la barra que tenía Moisés, absolutamente que no. Pero mediante el poder y el espíritu de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, las cosas se movieron en el mundo y el imperio más grande del tiempo colapsó. Y eso es exactamente lo que anda pasando ahorita, man. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Está manifestado. Pueden chequear, poner un check a la par de eso. El inicuo está manifestado, man. Hay tantas cosas saliendo de Hillary Clinton, saliendo de pedofilia, saliendo y no solo eso, man. A la Clinton la llaman un pedovore. Un pedo. No sé cómo decirlo. Quiero ver si hay una manera de trasladar eso. No hay palabra, pero en inglés, un animal que come carne se llama un carnivore. ¿Ok? Básicamente devora carne. Un pedovore es alguien que devora niños. Y eso es lo que es Hillary Clinton y Bill Clinton y Donald Trump y todas estas gentes. No solo esos malditos, pero Beyoncé y Jay-Z y Bad Bunny. No, tal vez no ese pinche culero, pero todo tipo de artistas, man. Los más famosos. Walter Mercado. Todas esas gentes son caníbalos. Son pedófilos. ¿Ok? Y todo esto está siendo expuesto. So, como dice aquí, entonces se manifestará aquel inicuo. Y este hombre está manifestado, man. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, man. Y destruirá con el resplandor de su venida. Y eso es lo que viene próximo, porque este hombre está manifestado. Y las cosas verdaderamente andan pasando en el mundo. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás. ¿Ya ves? So este autoproclamado blanco, él viene haciendo las obras de Satanás, man. Y no hay otra raza en el mundo, aparte de los autoproclamados blancos, que hacen las obras de Satanás tan abiertamente. Y lo exaltan, y lo alaban, y lo abrazan. ¿Ok? Right, un infantívoro. Esto es lo que esta gente hace, man. Asustan a un niño. Lo asustan al punto de casi tener ataque cardíaco. Y le echan sus mordidas en la nuca y toman la sangre como vampiros, man.
Se suena como paja o como que fuera mentira, pero no es. No es mentira, man. Esta es la forma que esta gente hace magia. Por eso dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás. Para ustedes, hermanos, no es difícil entender. Si alguien viene haciendo la obra de Satanás, no es difícil entender que esta gente andan ahí como vampiros, man. ¿Ok? Dice con gran poder y señales y pródigos mentirosos. Y esto es lo que estamos mirando ahorita. Poder, señales y pródigos mentirosos. Como COVID-19. ¿Ok? La televisión. La media de comunicación. Todas estas cosas, man. ¿Ok? Yup. Yeah, yo hice un show. El hermano Marcos Hernández. Yo hice un show del testimonio de Mel Gibson hace ratos. Pero él lo dijo derecho, man. Y se dan cuenta que Mel Gibson ya no anda haciendo ni películas, ni le quitaron a muchas, como la película Apocalipto, la sacaron de muchos canales, programas de canales, si así lo puedo decir, en la televisión. Y esa película es chingona, man, la acabo de mirar anoche. Pero ¿por qué le hicieron esto a ese hombre? Porque él habló en contra de los pedófilos, man. ¿Ok? Contra los llamados judíos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya ves? Y esto está hablando de los 2/3, man. No han recibido el amor de la verdad. Lo andaban buscando, pero no alcanzaron el favor del Señor. ¿Ok? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Ya ves? Por eso es que la mayoría de nuestra gente creen la mentira, man. Andan completamente perdidos. Y esto es por medio de profecía, porque solo el electo iban a mirar la verdad ahorita. Nadie más. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, man. Y por eso es que nosotros, hermanos, nos hemos despertado de esa apostasia. Nos levantamos de esa apostasia, man. ¿Ok? Y ustedes, hermanos, pueden leer Ezequiel 37, versículo 1 y para abajo, de esa apostasia, el valle de los huesos secos. ¿Ok? El Señor iba a levantar ese gran ejército. Y ese es el electo. Que el Señor les iba a poner el Espíritu Santo para que se levanten. Ese es el electo. ¿Ok? Por eso es que hay hermanos levantados por todo el mundo, man. Haciendo este labor, haciendo este trabajo. Alright, con eso, ahí lo voy a concluir. Ojalá esto fue edificante, ojalá te contestó a tu pregunta para el hermano Marcos Hernández, ojalá aclaró lo que quería saber, bro. Y para el resto de los hermanos y hermanas, ojalá fue edificante. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Ba'ashem Yahabushai, Ba'ashem Akakodash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino. Y saludos a los hermanos y hermanas alrededor del mundo que son parte de la elección. Shalom.